Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les abrazo y les saludo a todos los hermanos en el amor de Jesucristo. Hermanos, vamos a ponernos de pie para compartir la palabra del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 11, versos 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Damos lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Está hablando de los judíos, hermano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu permitirnos estar delante de tu presencia. Hemos dado lectura a tu palabra y mi ruego, Dios mío, es de que tú nos hables a mi vida y a tu pueblo. Haz que podamos entender, comprender lo que tú quieras decirnos. Nos encomendamos en tus manos y nos sometemos a tu señorío. Sea hecha tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pueden tomar asiento los hermanos. Hermanos amados, hemos compartido estos pasajes de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo nos dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Con estas palabras el apóstol Pablo nos habla acerca de Israel, que fue el pueblo primitivo escogido por Dios. Bendito sea su nombre. Vemos que dice que se convirtieron en enemigos en cuanto al Evangelio y por causa de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿enemigos de quién? De Dios. ¿Por qué? Por no aceptar el Evangelio que había venido a ellos por medio del Señor Jesús. Porque primeramente vino para ellos, para los judíos. El apóstol Pablo acá menciona la palabra causa. La pregunta es, ¿cuál es esa causa que pone a Israel como enemigo de Dios?
Israel se convierte en enemigo de Dios, hermano, en cuanto al Evangelio. Por nosotros. ¿Por qué? Esa fue la causa que Israel se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles no teníamos ninguna promesa de parte de Dios, pero creímos y aceptamos el Evangelio de la gracia. En cambio ellos, y que por ello vino el Evangelio, lo rechazaron. Ahora Dios los había escogido, hermanos, sí. La elección de Dios había sido por Israel primero. Bendito su nombre. Es decir, enemigos por causa del Evangelio, pero amados por causa de sus padres. Y como Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, acá el apóstol Pablo nos hace la aclaración de que en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, es decir, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y vemos que Pablo menciona la palabra elección. Esta palabra, hermano, es en referencia a que Dios los había escogido, porque la elección para Israel vino de parte de Dios. Y Dios le había jurado a David que su trono sería tomado por todas las generaciones. Era una promesa de Dios para su siervo David. Esto está registrado, hermano, en el libro de los Salmos, en el capítulo 89, versos 3 y 4, que dice así: hice pacto con mi escogido, David. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos, hermano, que esa descendencia es hasta el día de hoy. ¿Cumplió Dios esta promesa? Vemos que sí. Porque hasta el día de hoy el Señor Jesús, que desciende de la tribu de David y está sentado en el trono de Dios, y como dice acá, por todas las generaciones, en referencia al Señor. Hermano, por esto es que Pablo nos dice que a pesar de ser enemigos por causa del Evangelio, son amados por causa de sus padres. Bendito sea su nombre. Si usted presta atención a esto, vamos a ver claramente la fidelidad de Dios para todos sus escogidos. Podemos ver cómo Él cumple y sostiene sus promesas. Porque, hermano, nada se va a perder. Todo se va a cumplir. Nosotros debemos de gozarnos por esto porque fiel es el Señor. En el verso 29, el apóstol Pablo confirma el porqué de esto cuando nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire qué hermosa promesa que tenemos acá. Entramos también todos nosotros, hermano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se puede volver atrás el Señor en su palabra. Entonces, que esta palabra nos sirva de aliento, hermano, a todos nosotros, porque así como Israel, a nosotros también fue Él quien nos llamó. Y también fue Él quien dio los dones, que son irrevocables. Lo que Dios da, no lo quita, hermano. Entonces, cuidémonos nosotros de no perderlos.
En el verso 30, Pablo dice, comparándolo con nosotros, que nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero que hemos alcanzado misericordia a causa de la desobediencia de ellos. Acá está hablando acerca de Israel. Bendito su nombre. Ahora si miramos qué tremendo que es el amor de Dios para con el hombre, hermano. Porque si miramos, nosotros no teníamos ningún favor, ni ninguna promesa de parte de Dios. Sin embargo, permitió el Señor que Israel desobedeciera para que por sus desobediencias pudiéramos entrar nosotros. Y esto, hermano, solamente Dios lo pudo planear, porque fue algo preparado por Dios. En el verso 31, Pablo nos muestra el mismo accionar de Dios con la misma situación, pero al revés. Dice que ahora ellos, los que desobedecieron, para que por la misma misericordia que recibimos nosotros, ahora sean ellos lo que alcancen, lo que la alcancen. Entonces miremos qué grande es su misericordia en favor del hombre, hermano. En el verso 32, el apóstol Pablo nos enseña de que fue Dios el que sujetó a todos en desobediencia. Y dice, ¿para qué? Para tener misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles. Mostrando con esto que su deseo es que todos los hombres sean salvos por él, sin importarle su condición, ni su lengua, ni su raza, ni su credo, ni nada. Porque Cristo compró a todos los hombres en la cruz y pagó por todos el mismo precio. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, hermano. Nadie vale más que otro. Los dones ministeriales son otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 23 y vemos cómo a modo de exclamación Pablo dice, oh profundidad de la riqueza y de la ciencia de Dios. Acá podemos ver que el apóstol Pablo menciona dos cosas. Si nos preguntamos, ¿quién podrá medirla? Acá Pablo utiliza la misma palabra para las dos cosas distintas, profundidad. Y dice que la riqueza de la ciencia de Dios. Dos cosas que vamos a ver, hermano. La primera, riquezas no se refiere a riquezas materiales. Porque si miramos el Señor cuando estuvo acá en la tierra, no tenía ni una sola moneda en sus bolsillos. Pero acá se trata de riquezas espirituales, que eran las que sí tenía el Señor y las utilizó para enriquecer a todos los que en Él creyeron por medio del Evangelio. También dice de la ciencia de Dios. Y esta palabra la podemos asociar con la palabra conocimiento. Y como se trata de Dios, Él tiene conocimiento pleno de todas las cosas, con exactitud, hermano. Y acá podemos ver lo inmenso que es Dios. En una oportunidad, me acuerdo que el pastor nos enseñó que había un hombre más grande que el mundo. Y que es verdad que era, hermano. Entonces miramos, y este conocimiento de él
resulta en riqueza para todos nosotros. No riquezas materiales, sino riquezas espirituales, porque vienen de parte de Dios y no desaparecen como son las terrenales. Estas que vienen de parte de Dios son eternas. Sabe que el Señor no tenía ni una sola moneda en sus bolsillos cuando estuvo acá en la tierra. Pero ¿a cuánto se enriqueció espiritualmente? Y también dice algo tremendo a modo de exclamación. ¡Cuán insondables son sus juicios! Esto significa ininvestigable. O sea que nos muestra que nadie tiene facultad para investigar los veredictos de Dios, del momento que Él es soberano. Y ningún hombre tiene la facultad para hacerlo. Un ejemplo. A un ladrón. A un ladrón el mundo lo sentencia. ¿Qué es lo que dice el mundo? Hay que matarlo. ¿Y qué dice Dios? Hay que salvarlo. Eso pasó en la cruz, hermano, con el que se arrepintió. También dice en este verso 33, es inescrutable sus caminos. Inescrutable porque nadie puede trazar ni marcar los caminos del Señor. Porque piense, ¿con qué facultad puede el hombre guiar a Dios en sus caminos? Porque vemos que Dios jamás se extravió. En cambio, el hombre sí. Por eso, la necesidad de que el hombre sea guiado por Dios en todos sus caminos. Vamos al verso 34, donde el apóstol Pablo nos confirma esto cuando nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? En estas dos preguntas queda demostrado que es imposible que exista alguien que tenga la capacidad y la facultad para aconsejar a Dios. En cambio, Él a nosotros sí, porque es el hombre el que necesita de sus consejos. Y es Dios el que sí nos puede aconsejar a todos nosotros, hermanos, y no nosotros a Él. Miremos un pasaje en el Salmo 73, verso 24, nos confirma esto y dice así, me has guiado según tus consejos y después me recibisteis en gloria. Cuando dice y después, es en referencia para cuando todo termine. En el verso 35, el apóstol Pablo nos sigue hablando acerca de esto y nos hace una pregunta diciéndonos, ¿o quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Podemos ver que nadie, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué podía darle el hombre a Dios si estaba muerto en delitos y en pecado? Un muerto no le puede dar nada a nadie. En cambio, él sí tenía algo para ese hombre que estaba muerto, puesto que le dio la vida y se la dio en abundancia, porque es eterna. Hermano, esa es su gloria, hermano, de que Él nos dio todo a nosotros, sin que ninguno de nosotros le diéramos nada a Él. Entonces miramos qué amor tan maravilloso de Dios para con el hombre. Y ojalá que nosotros lo entendamos y le demos gracias al Señor, hermano.
y estemos eternamente agradecidos al Señor que nos dio todo. Ojalá que lo entendamos, porque Él es digno de toda alabanza, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para recibir tan grande recompensa de parte del Señor? Porque no era Dios el que estaba en problemas, hermano. Era el hombre. Era el hombre que los tenía. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta ingratitud del hombre hacia Dios? Que fue el que solucionó el problema del hombre. Pensemos en estas cosas, hermano. En el verso 36, el apóstol Pablo es como que le pone un moñito a todo esto cuando nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observe que dice, porque de Él. ¿Quién puede argumentar algo en contra de esto, hermano? Él es lo primero. No puedo decir jamás, y que ninguno de nosotros tengamos cuidado de decir, y qué hermoso que Dios nos haya hecho entender esto. Nosotros no podemos decir que el amor te bendiga. Porque nosotros tenemos que entender esto, hermano, que desde el principio Dios estuvo en toda la historia del hombre, porque el hombre comenzó con Dios desde el principio de la creación, pero luego se alejó de Dios. No fue Dios el quien se alejó, fue el hombre. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados y fue en busca del hombre, porque su propósito es con el hombre y que el hombre termine con él. Bendito su nombre. Pero no en un paraíso terrenal, sino en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. La voluntad de Dios es de morar allí otra vez con el hombre por toda la eternidad, hermano. Piensa en esto. Porque este vendría a ser el resultado final, que es a través del Evangelio que Dios ofrece a todos los hombres, de toda raza, nación y lengua, de todo el universo. Porque Pablo, que entendió todo esto, como una exclamación dice en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Acá podemos ver que Dios no es injusto, hermano, porque Él le brinda a todos los hombres la misma oportunidad de arrepentirse para que Él los salve. Pero vemos que no todos lo aceptan, y esto es por causa del engaño. En 2 Corintios, capítulo 4 y verso 4, dice que el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 53, verso 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces nosotros demos gracias a Dios por haber creído, hermano, por haber creído en el Señor. No se olvide porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tenemos que entender que fuera de Él no hay absolutamente nada más, hermano. Fuera de Él no hay absolutamente nada para su iglesia.
Ojalá que lo entendamos y le demos las gracias a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nos ha ministrado en este mediodía. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos.